Buenos días, hermanos. Como dijo nuestro hermano Joaquín, la palabra del Señor hoy está en el libro de Números, capítulo 35, del versículo 9 al 15. Y la palabra del Señor dice así: Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación de las ciudades. Pues, ¿qué daréis? Tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Gracias, hermano Gamaliel, por la lectura de esta porción tan interesante, tan importante y a veces tan poco leída o leída tan rápido que no nos alcanzamos a dar cuenta de toda la riqueza que hay en ella. Consciente que mis hermanos están siguiendo, muchos, no digo todos, pero muchos están siguiendo un plan de lectura bíblico anual. A esta fecha estarían, si siguen el programa tal como está, o sugerido, estarían en el libro de Números. Por eso he seleccionado algunos episodios del libro de Números que son maravillosos, quizás para ayudar a alumbrar un poco la lectura y enriquecer nuestra relación con estos libros que a veces son tan ajenos a nosotros, ¿no es cierto? Levítico, por ejemplo. Bueno, en el libro de Números encontramos que se instruye a los hijos de Israel que cuando se establecieran en la tierra prometida, ¿qué tendrían que hacer ellos? Deberían otorgar a los levitas. ¿Quiénes son los levitas? La tribu sacerdotal, la tribu de la cual salen los sacerdotes, pero una tribu muy especial, una tribu que no recibiría territorios, sino que recibiría ciudades en la tierra prometida. Y les dice lo siguiente, que a estos levitas tenían que entregarle 48 ciudades con sus ejidos, dice, es decir, el área alrededor de ellas donde se tenían a los animales. Los animales no estaban dentro de la ciudad. El Señor puso mucho cuidado y siempre con el tema de la higiene. Por lo tanto, especialmente para los levitas, ellos tenían campos alrededor, rodeando la ciudad, cada una de las 48 ciudades, y allí se tenían los animales. Esos son los ejidos que aparecen en las Escrituras, como en Números 35:7. Pero dentro de estas 48 ciudades, iban a la vez a separar 6 ciudades. 6 ciudades. Y estas 6 ciudades que se separarían tendrían la función de servir como refugio. Por lo tanto, se les llamaría ciudades de refugio, ciudades de amparo. ¿Y qué era una ciudad de refugio administrada por los levitas? Era una ciudad a la cual podía huir una persona acusada de matar a alguien, siempre y cuando esta muerte fuese accidental. Ahora, la persona huía a esta ciudad y podía estar en ella, este homicida involuntario, y podía estar seguro durante el resto de su vida. ¿Seguro de quién? Porque había un principio en aquel entonces de que el pariente cercano, el Goel,
que era a la vez el rescatador de la persona. Vamos a hablar un poquito más de todo esto después. El Goel, cuando sucedía lo que acabamos de mencionar, es decir, que alguien mataba a otro por accidente o no por accidente, en otros casos, el Goel tenía no solo el derecho, sino la obligación de quitarle la vida a esa otra persona. Era la ley. Pero si estaba en la ciudad de refugio, no podía. En esta oportunidad quiero invitarles a considerar algunos aspectos destacados de estas ciudades de amparo. Quiero que consideremos para empezar su función, algo ya mencionamos en esta introducción. Servir de refugio, servir de amparo, servir de salvación para aquel atribulado ciudadano que por accidente hubiera quitado la vida a otra persona. Hay varios ejemplos que da la misma escritura. Por ejemplo, si alguien está cortando leña y el hacha, en la parte metálica, sale disparada, de repente se suelta del mango y justo va a dar al cuello o a la cabeza del prójimo y lo mata. Bueno, fue accidente. Pero el Goel no lo sabe. Y el Goel tiene ahora el derecho de quitarle la vida a la otra persona. Así que, corriendo a la ciudad de refugio. Así que cuando fruto de una situación accidental alguien perdía la vida a manos de otra, esa otra persona debía demostrar su inocencia en la muerte. El sistema judicial era muy estricto dentro de Israel y muy ordenado. Pero mientras esta inocencia no fuera probada y declarada públicamente como resultado de un juicio que se llevaba a cabo, la vida de la persona estaba en manos del Goel, estaba en manos del vengador, o estaba en manos, llamándolo de otra manera, del pariente cercano del muerto, que en estas circunstancias pasaba a llamarse Goel Hadam. El Goel Hadam es el vengador de la sangre. Ya no es el Goel normal, el Goel que paga por el otro, sino que ahora se transforma en el Goel Hadam, el vengador de la sangre del pariente cercano. El Goel o vengador tenía la autoridad, pero no solo la autoridad, la obligación divina de vengar la muerte de su pariente, ajusticiando al asesino. El Goel, el rescatador, era una figura muy importante, muy interesante, fascinante realmente. Era el pariente cercano con la facultad de recuperar o rescatar a aquel que había caído en desgracia. Oh, qué importante es esta labor, qué simbólica. Es un tipo realmente, y ya de alguna manera creo que todos lo sabemos, es un tipo de Cristo. Es uno de los personajes más importantes en el libro de Ruth. Recuerdo que hablamos del Goel cuando escudriñamos el libro de Ruth, lo hicimos en 2 oportunidades, y allí aparece el Goel, que es un personaje importantísimo dentro del libro de Ruth. El rescate del pariente más cercano implicaba muchas cosas. El rescate de las propiedades comprometidas, es decir, el que podía, si tú empeñabas tu propiedad, bueno, y el Goel estaba y se enteraba de esto y tenía el dinero suficiente, él podía ir y recuperar, restablecer esa propiedad, pero solamente él tenía derecho. El rescate, el Goel y esta característica de rescatador le permitía rescatar a la persona que se había comprometido en servicio de esclavitud, aunque hoy día a veces se trabaja como esclavo, pero en aquel entonces tú podías venderte como esclavo dentro de tu propio pueblo. Y el único que podía pagar el precio para liberarte como esclavo era ese pariente cercano, ese Goel. Por eso, en muchos sentidos, nos damos cuenta que es un tipo de Cristo. Etcétera, etcétera. Incluso recibía el pago de deudas que se tuviera con el pariente fallecido. Si moría el pariente, bueno, ¿quién recibía el dinero que le debían otras personas que seguían vivas? Bueno, el Goel recibía el dinero. Así que se constituía, en cierto sentido, en la persona que había fallecido. Incluso está el rescate de la descendencia, cuando ésta no existía. Si no había tenido hijos, el Goel estaba obligado a casarse con la viuda. O sea, eso es un caso muy interesante que lo podemos ver en el libro de Ruth, especialmente.
y para que le levantara descendencia, y esa descendencia no sería propia, sino del pariente que había fallecido. Pero también, entre otras funciones, el pariente cercano tenía que vengar la muerte de su pariente. Y en esto no por gusto, esto no por un asunto netamente humano, sino divinamente establecido. Vengar la muerte de su pariente si éste hubiera muerto premeditadamente, en cuyo caso, como decía, pasaba a llamarse vengador de sangre. Números 35, 19 lo menciona así, y también en el verso 25 lo menciona de esta manera. Dice, y la congregación librará al homicida de manos del vengador de la sangre. Hay varias veces se utiliza el término el vengador de la sangre, el Goel Hará. En la actual disposición, o más bien dicho, en la actual dispensación, esta función en particular la aplica, o sea, la de aplicar la pena de muerte, evidentemente que ha sido delegada a los tribunales de justicia de los pueblos, de las naciones, quienes tienen la obligación de aplicar la pena de muerte hasta el día de hoy. Y eso está establecido en las Escrituras. La pena de muerte no puede ser derogada en ningún país como lo están haciendo en todos los países, porque Dios la ha establecido, hermanos queridos. El problema es que muchas veces aún los cristianos no lo entienden y confunden el amor con la pena de muerte. Pero recordemos una cosa, ni aún el Padre, Dios Padre, liberó a su Hijo de la pena de muerte cuando Él tomó tus pecados. Jesucristo murió por ti. ¿Por qué? Porque tomó la pena de muerte sobre sí. Y le correspondió. A ese punto de serio es el tema. No podemos jugar y decir, no, somos salvajes, no podemos aplicar la pena de muerte. No puede sacarse de una legislación. Bueno, y ahí podríamos hablar mucho de este tema, pero no es el tema de fondo hoy día. Debemos tener claro que el vengador no era una mala persona, por lo tanto, porque parece que nos tiende a caer mal. Bueno, va persiguiendo al pobre hombre que mató accidentalmente al otro. No era una mala persona. Él cumplía con un deber sagrado, el de aplicar una exigencia divina, la pena de muerte al asesino. Si el homicida involuntario no era cuidadoso y no huía a la ciudad de refugio, el vengador de la sangre podía matarlo y aunque fuese inocente, sería sin culpa. ¿Por qué? Porque el otro debía huir a la ciudad. El Señor quería entregar una tremenda lección, además, con esto. Así es. Si después del juicio el homicida involuntario era declarado inocente, fantástico, qué alivio, ya se sabe que es inocente, pero salía de la ciudad de refugio, igual podía ser muerto por el Goel y el Goel no sería culpado, y lo dice específicamente en el verso 27. Dice, y el vengador de la sangre, dice, más si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, estamos hablando que ya se hizo el juicio, se declaró inocente, pero si sale y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, no. Culpa del otro que salió del lugar donde debía mantenerse. El que estaba fallando era el que había sido declarado inocente. Alguien podía reprochar, lo mató y era inocente. Al que se le puede responder, sí, pero ¿por qué huyó no huyó a la ciudad de refugio? ¿Por qué no se mantuvo en la ciudad de refugio? Porque eso era lo que estaba establecido. Y si aquí está escrito, lo sabía todo el pueblo. Lo sabía todo el pueblo. Así que no culpemos al gobierno. Veamos un poquitito respecto a estas ciudades, en cuanto a su ubicación, a su acceso, porque todas estas cosas que parecen o pueden parecer en un momento, como le dijera, superfluas, y ¿para qué nos interesa? No, todo es interesante aquí. La cantidad, se trataba de 6 ciudades de propiedad de los levitas, como dice versículos 6 y el 13, y respecto a su ubicación, 3 al oeste del Jordán y 3 al este del Jordán. Al este era Beser, Ramot y Golán,
y al oeste Sedes, Siquem y Hebrón. ¿Cómo se accedía a ellas? Debía haber caminos. Mira, todas estas cosas están escritas en las Escrituras, y quiero contarte, si nunca has visto o has leído de esto, que este es un tema tan interesante, tan importante, que aparece en Números, lo que hemos leído, y mucho más, hasta el versículo 28. Después lo vuelves a encontrar en Deuteronomio, en el capítulo 4, entre los versículos 41 al 43. Más adelante lo vuelves a encontrar en Deuteronomio, en el capítulo 19, entre el versículo 1 al 13. Lo vuelves a encontrar en Josué, capítulo 20, entre los versículos 1 al 9, y después 21, 27 al 32. E incluso en Éxodo ya se da a entender que esto venía. Así que es un tema importante, muy importante. Y del acceso se habla en Deuteronomio 19:3. Dice que debían haber caminos. Y esto se tomaba tan en serio que los historiadores, y especialmente hago alusión a Merrill Unger, dice que el Sanedrín, el máximo organismo de Israel, tenía la responsabilidad de mantener estos caminos en buen estado. Era una preocupación nacional. Todo el mundo sabía y entendía que había un tremendo significado en estas ciudades. Así que el Sanedrín mismo se preocupaba de que estos caminos estuvieran asequibles para el homicidio involuntario. Lo anterior implicaba incluso, porque no era solo mantener los buenos caminos, no era lo que hace el Ministerio de Obras Públicas solamente, mantengamos, como lo vemos afuera de nuestra iglesia, cada vez que llueve prácticamente no se puede transitar, le ponen una capita delgada de asfalto y a la próxima lluvia otra vez no se puede transitar. No, aquí había mucha preocupación. Para empezar, ellos mantenían hasta los puentes que tenían que cruzar. Era obligación tener esos puentes en perfecto estado para que el que saliera corriendo pudiera atravesarlos rápidamente antes que lo pillara el pariente cercano. Es más, se dice, y cuentan los historiadores, que el camino tenía que tener como mínimo 30 codos, es decir, alrededor de 15 metros de ancho. No era un caminito, una senda, no, era un camino ancho para poder llegar sin obstáculo a la ciudad de refugio. Y si habían alturas que molestaran, esas alturas se allanaban. Así que esto se tomó muy en serio, hermanos queridos. Nosotros estamos tan lejos de ello que ni siquiera lo sabíamos muchas veces. Y no solamente eso, les voy a contar además que a lo anterior se incluía una señalética. Cada vez que había una bifurcación de caminos había un letrero que decía refugio, indicando la ciudad de refugio. Por lo tanto, Dios estaba muy preocupado y Israel entendía que esto era un motivo de máxima preocupación. Fíjate que se ha calculado que la distancia entre estas ciudades, como sabemos y conocemos los nombres de las ciudades, era de aproximadamente 110 kilómetros entre una y otra. Por lo que la distancia de cualquier persona estaría siempre como máximo a unos 55 kilómetros de una ciudad de refugio. Siempre a unos 55 kilómetros, es decir, la mitad del camino a Santiago a Viña. O podías estar en San Bernardo, podías estar un poquito más lejos, pero era una distancia que podía ser alcanzada o atravesada en relativamente poco tiempo. Es decir, una distancia que permitía llegar a estas ciudades con un tiempo relativamente corto. Es fácil darse cuenta de que Dios quería que el fugitivo del homicidio involuntario llegara y fuera protegido en la ciudad. Hay otros aspectos interesantísimos. Estas ciudades estaban a disposición de todos los que moraban en Israel. Había una universalidad, por llamarlo así en este sentido. Estaba a disposición tanto del israelita, porque alguien podría decir, bueno, los judíos, qué interesante. No solo del israelita, no solo del judío. Estaba también a disposición del extranjero que estuviera en Israel y le sucedía que se transformaba en un homicida involuntaria. Y incluso dice el versículo 15, y los que moran. Estas 6 ciudades, voy a leer el 35:15, serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y para el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Es interesante esta apertura que se daba
lo cual todo nos hace ver, casi es imposible no ver que aquí hay un tremendo mensaje. Luego hay una advertencia muy importante sobre la permanencia en la ciudad. Pues bien, luego de un tiempo, la persona que estaba en la ciudad, que estaba cuidada en la ciudad, es o era sometida a juicio. Y si resultaba culpable, era entregada a muerte. Merecía la pena de muerte. Pero si se resolvía que era inocente, entonces salir de la ciudad podía, ya había una libertad. Pero, ¿cuándo? Hay una condición muy especial que aparece en el verso 25 y lo voy a leer aquí en las Escrituras. Y la congregación dice, bueno, si sale inocente, librará al homicida de manos del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio. Claro, lo sacaron para juicio, lo vuelven a colocar en la ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. Hay una limitante muy especial, una advertencia muy especial. Vas a la ciudad, te vamos a sacar, vamos a ir al juicio, y ahora te vamos a llevar con todo cuidado de nuevo a la ciudad y no vas a salir de ahí. Pero soy inocente, sí, eres inocente, pero no vas a salir de ahí hasta que el sumo sacerdote muera. Extraño para nosotros, y especialmente cuando uno lo escucha por primera vez. Al morir el sumo sacerdote, recién el homicida involuntario y después de haber sido declarado inocente podía salir de la ciudad. Un problema si el sumo sacerdote era longevo, ¿no es cierto? Este caballero ha durado más que todos los demás. Esperando ahí, no. Y que habían tentaciones para salir, claro, volver a tu gente, volver a tu casa, volver a labrar tus campos, mantener tus animales, administrar tus dineros, etc. Había muchas motivaciones para salir, pero no podía salir hasta que se cumpliera ese requisito. Hay un simbolismo tremendo y vamos a aterrizar un poco en el simbolismo. Las ciudades de refugio nos recuerdan, para empezar, el refugio que es Cristo para el pecador. El refugio que es Cristo para mí. La ley divina y universal, la ley que va más allá del sistema del decálogo, la ley que va más allá de la dispensación legal, son leyes universales y divinas que están establecidas para todos los hombres y todas las dispensaciones. Esa ley establece que la paga del pecado es la muerte. Y por cuanto, dice el apóstol Pablo, todos pecamos, todos estamos condenados a muerte. Todos somos pecadores por herencia, porque heredamos, aunque no participamos directamente del pecado, pero heredamos el pecado de Adán. Pero además somos pecadores por hechos consumados, porque el hecho de ser pecador por herencia me lleva rápidamente a acumular mis propios pecados. Podríamos decir que somos pecadores por herencia y por comisión. Condenados a morir por el pecado de Adán y Eva, pero si yo no lo hice. Anda a la ciudad de refugio porque la culpa está sobre ti, de todas maneras, es la principal culpa que hay sobre ti, es una herencia. Y condenados a morir por nuestros propios y múltiples pecados cometidos a diario, dada nuestra condición de pecadores. Tú y yo no comimos del fruto prohibido, pero también estamos condenados a muerte por ese hecho, el cual nos hizo pecadores y por el cual pecamos en forma constante. Una ciudad de refugio, la santidad de Dios, que exige nuestra muerte. Pero la misericordia de Dios nos proporciona una ciudad de refugio en Cristo Jesús. Las Escrituras hablan de nuestro estar, y es interesante lo que muchos llaman técnicamente nuestra posición en Cristo, es el estar en Cristo. Y así lo expresa el apóstol Pablo varias veces. Por ejemplo, en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que
creen, no, aquí usa el término, están en Cristo. Están en la ciudad de refugio, ¿se dan cuenta? Están en Cristo los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la carta a los Filipenses se nos habla de ser hallado en Él. Él, Cristo, nuestra ciudad de refugio. ¿Dónde está? Mira, ahí está Cristo. ¿Tú dónde estás? Estoy en Él. Y voy a ser hallado en Él, porque en Él estoy. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo. La justicia que es por Dios por la fe. Esto está en Filipenses 3:9. El Salmo 142:5, ahora volviendo al Antiguo Testamento, tiene unas expresiones maravillosas. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Cuán claro se habla aquí y se entiende de lo que es una ciudad de refugio. Los levitas, su porción era Jehová, no tenían tierras, y así está escrito en la Biblia, su porción era Jehová. Así que todos ellos decían de esta manera, mi porción en la tierra es Jehová. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes, tú eres mi habitación, tú eres lo que yo he heredado, tú eres lo que yo tengo. Y esto lo podemos decir nosotros también. Tú eres mi esperanza y mi porción es Jesucristo. En Él habito yo. Y si no estoy en esa porción que me ha sido asignada, en esa ciudad de refugio, estoy en eminente peligro de muerte por el que me está persiguiendo con justicia. Y es interesante, y por eso destaqué un poco el tema de la accesibilidad. La distancia para alcanzar la ciudad debía ser lo más corta posible. Incluso si se agrandaba, tenían que seguir poniendo ciudades. Al principio colocaron solo 3. Posteriormente colocaron las otras 3. Porque era en función de la necesidad. Pero nunca tenía que haber una ciudad más lejana a los 55 kilómetros de donde estabas tú. Qué interesante eso. Qué preocupación del Señor por que la ciudad no fuera solo una teoría, no fuera una alternativa bonita, no fuera una alternativa deseable, sino que pudiera ser real. Y por eso había que haber caminos, etc. Todo lo que conversamos de esa accesibilidad. Él nos quiere enseñar algo. En Juan 16:8, el Señor explica la labor del Espíritu Santo en el inconverso y dice que y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Pero sabes, aquí hay otro punto que pasé un poquito o totalmente por alto delante. Quiero aprovecharlo a decir. El Sanedrín colocaba también a disposición de los homicidas involuntarios que huían hacia la ciudad de refugio 2 personas para que lo ayudaran. Fíjate qué significativo, 2 personas que eran estudiantes de la ley, o sea, sabían mucho. Y esos, entre otras cosas, tenían la función de ayudarlo, estimularlo, darle ánimo, y si venía el goel y se acercaba, tratar de disuadirlo. Espera un poco, espera que llegue a la ciudad de refugio, a lo mejor eres inocente, tienes que esperar el juicio. Podía matarlo sin lugar a dudas, pero ellos trabajaban por ayudar. Bueno, de aquí vemos que hay alguien que está trabajando invisiblemente, el Espíritu Santo, convenciendo al mundo de pecado. Si el Espíritu Santo no te convence que necesitas una ciudad de refugio y de pecado, no vas a ir nunca. Y convenciendo de justicia, necesitas la justicia divina, necesitas el juicio que solamente puedes encontrar en el Señor Jesucristo, quien llevó el juicio por ti. Juan 16:8. Vemos así que el Señor emplea múltiples recursos para que el condenado, que en nuestro caso dista mucho de ser inocente, porque yo cuando llegué a Cristo estaba muy lejos de ser inocente, pero el Señor pone todo a la disposición para que busquemos, reconociendo nuestros pecados, la salvación en Cristo. El refugio siempre disponible de nuestro Señor Jesucristo.
El Señor mismo dice, es tan corta la distancia que el mismo Señor está llamando y está viniendo a ti. No tienes que correr por las calles de Santiago, por las calles de Rancagua, por las calles de cualquier lugar hacia la ciudad, porque el Señor se ha acercado a ti, la ciudad está al lado tuyo. Incluso dice en Apocalipsis, aun cuando es un mensaje dado a una iglesia, pero tiene una aplicación muy grande para cada persona. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. La ciudad está llamando, te está diciendo, entra, 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 entra. Yo quiero salvarte. Respecto a tu juicio, yo ya lo llevé. Luego hemos hablado del tema de la permanencia. Debemos permanecer en nuestra ciudad protectora. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, mira, el que habita. No es un salmo para aplicarlo a cualquiera, no es para un inconverso. Es el que habita en la ciudad de refugio, en buena cuenta. El que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, el Salmo 91 enfatiza el habitar. Esto implica el permanecer bajo su abrigo en forma continua. De lo contrario, no nos quejemos. Algunas veces nos quejamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones por las que el Señor puede permitir que algo no agradable nos pase. Pero una de las razones que debemos considerar, no digo ni acuso, pero debemos considerar cuando me pregunto ¿por qué me pasa esto si soy un hijo de Dios? Es preguntarnos, ¿he estado habitando bajo el abrigo del Altísimo en forma constante? ¿O me tomé la libertad de salir de la ciudad de refugio y me he expuesto a mi enemigo? He estado dando paseos fuera de su cobertura. Esto ocurre muchísimo. No digo que lo que esté sucediendo para una situación específica, pero hay que preguntárselo. En el mismo Salmo 91 también agrega, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Y me gusta mucho lo que viene. Al Altísimo por tu habitación. Estás habitando en el Altísimo, en tu ciudad de refugio. Se fijan, todos estos términos los entendemos mucho mejor cuando entendemos la idea de ciudad de refugio. Eso está en el versículo 9 del Salmo 91. La pregunta, ¿es el Altísimo tu habitación, tu castillo, tu ciudad de refugio en la cual habitas y permaneces? Debemos permanecer bajo la cobertura, pues no hay otra fuerza más que la de Cristo que nos pueda librar de todo mal. Un día, no ya por la muerte de nuestro sumo sacerdote, quien ya murió por nosotros, sino por su manifestación gloriosa a nuestras vidas, la cual sí es factible, gracias, bueno, seremos totalmente libres. Por eso Pedro habla tanto de la salvación futura. Hay una dimensión de nuestra salvación que está todavía en el futuro, cuando ya no haya ninguna opresión de ningún tipo acá en la tierra. Cuando ni siquiera este cuerpo nos pueda hacer pecar porque será glorificado. Eso sucederá. Y eso va a ser cuando nuestro Señor se manifieste gloriosamente en nosotros. Y la universalidad en la que también poníamos énfasis. Tal como las ciudades de refugio estaban a disposición tanto del israelita como del extranjero, como, y aplicando el término de forma muy general, como de todos aquellos que moraban allí, la salvación en Cristo está hoy a disposición para todo aquel que la busque, sin distinción de raza o nacionalidad. Termino ya concluyendo. En estas ciudades hay un mensaje claro que invita, porque todo es acción aquí, invita a acudir de inmediato hacia el único refugio que puede librar al hombre de la condena eterna que pende sobre él. Ese refugio es el Señor Jesucristo. Cuando estamos en Él ya nada nos puede condenar. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es un refugio accesible y que llama a huir hacia Él con prontitud y diligencia. La pregunta básica, fundamental, ¿estás tú ya en el refugio?
O estás todavía golpeando a la puerta, o acercando, o pensando, mira, yo creo que me conviene Cristo. Por favor, la Biblia te responde si tú te estás haciendo ese tipo de preguntas. En 2 Corintios el Espíritu Santo induce o guía al apóstol Pablo, inspira al apóstol Pablo en los capítulo 6, verso 2, y le dice así: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Te dice, no, pero es más, ahora es la misma instancia con la que se estimula a aquel homicida involuntario. Ahora, no esperes, no hagas tus maletas, no te despidas primero. Huye rápido. En Hebreos 4:7, y realmente está 3 veces esta idea en Hebreos, que nos muestra lo rápido que debe ser esto, la diligencia con la que hay que actuar. Otra vez determina un día, dice Hebreos 4:7, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:7. Padre Celestial, gracias por esa ciudad de refugio a la que ya no tenemos que correr, sino que está con nosotros, a nuestro lado, Señor. Y lo único que tenemos que hacer es dar un paso y entrar en ella, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, por abrir esta posibilidad a todos los seres humanos, Señor. Y es más, la Biblia expresa que Él desea la salvación de todos los seres humanos. Desearía que todos estuvieran dentro de la ciudad de refugio. Pero sabemos que son pocos los que entran, Señor, porque no toman la decisión. No escuchan ese hoy es el día de salvación. Padre Celestial, yo te ruego, pero con todo mi corazón, que si hay una persona que aún no ha acudido a la ciudad de refugio, no ha acudido a Cristo como su Salvador, Señor, no espere más y lo haga hoy, como dice tu palabra, y le diga, Señor, hoy acudo a ti, mi ciudad de refugio. Hoy entro, Señor, en ti. Desde hoy quiero habitar en ti, reconociendo que soy un pecador, reconociendo que estoy condenado, pero en ti, Señor, sé que hay salvación. Acepto tu salvación, Señor. Acepto tu ofrecimiento. Me arrepiento de mis pecados. Gracias, Padre Celestial, porque aún está abierta la ciudad de refugio para el mundo. Ayúdanos a predicar este mensaje, que es el principal mensaje, Señor, que tenemos que entregar hoy en día al mundo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.